repara y regenera nuestros órganos y tejidos para que el cuerpo funcione de manera adecuada. Vamos a poder comparar de cómo se veía, cómo estaba y ahí podemos ver una mejoría. Sí podemos evitar una cirugía a largo plazo. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a MedTech, presentado por doctores especialistas, donde tengo como invitado a la doctora Irinia Pellegrini, médico en medicina regenerativa con más de 8 años de experiencia y que tiene su consultorio en la ciudad de Guadalajara. También cabe mencionar que cuentan con sucursal en Vallarta y en Tijuana. ¿Correcto, doctora? Buen día. Buen día. Sí, correcto, así es. Estamos en Guadalajara, Puerto Vallarta y Tijuana actualmente. Excelente. Para empezar, el tema que vamos a hablar hoy va a ser desgaste de articulaciones y cómo la medicina regenerativa puede ayudar. ¿Qué es la medicina regenerativa, doctor? Es una rama bastante nueva, podría decirse, de la medicina, que se basa básicamente en terapias capaces de reparar nuestro propio organismo. Es decir, estamos acostumbrados a la medicina que nos cura el dolor, que de repente enmascara cierto tipo de cosas, que nos suplanta, por así decir, no en un mal término, sino que hace el trabajo de nuestro cuerpo para poder funcionar. La medicina regenerativa, en este caso, basándonos en la terapia con células madre mesenquimales, entre varias cosas, pero eso es actualmente lo más aceptado. Lo que hace es repara y regenera nuestros órganos y tejidos para que el cuerpo funcione de manera adecuada. Aquí en el tema, doctora, de que vamos a hablar hoy, del desgaste de las articulaciones, ¿cómo pudiera ayudar o cómo usan la medicina regenerativa para ayudarnos con este tipo de problemas? Claro, mira, dependiendo la articulación y dependiendo del daño que se tenga en cada articulación, estas células madre, como te comento, se pueden aplicar directamente dentro de las mismas. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, al final, un desgaste que conocemos es desgaste del cartílago articular, que funciona como amortiguador, es decir, nos da la capacidad de mejorar el impacto que existe a la hora de caminar, correr, hacer diversas actividades. Entonces, las células madre dentro de las articulaciones lo que hacen es mejorar la comunicación celular de este cartílago articular. ¿Para qué? Para repararlo, para regenerarlo y para que funcione y recupere esta función de amortiguador que debe de tener. Cuando dice células madre, ¿es lo mismo cuando te inyectan PRP? No, las células madre en este caso pueden ser de ti mismo, autólogas se conocen cuando son de tu mismo cuerpo o heterólogas cuando son de alguien más. El PRP es eso, es una parte de tu sangre que se llama plasma rico en plaquetas, que no tiene células madre como tal, por ahí a lo mejor alguna que otra. ¿Qué es lo que tiene el plasma rico en plaquetas? Sobre todo agentes que nos van a ayudar a desinflamar y algunos factores de crecimiento que van a ayudar por ahí a mejorar un poco la función. Las células madre en este caso, en la actualidad se utilizan mucho las de placenta y cordón umbilical. Estas por lo general no son tuyas, son heterólogas, que es lo que también de acuerdo a las últimas investigaciones funcionan mejor. Y estas son únicamente células madre, que las células madre, ¿qué es lo que son? Pues células que tienen la capacidad de secretar no solo factores de crecimiento y factores antiinflamatorios, también una que es súper importante y por ahí lo van a escuchar mucho esa palabrita en medicina regenerativa, que son exosomas, que son las moléculas del cuerpo encargadas de la comunicación celular, que es la base de todo el funcionamiento en todas partes. En este caso, hablando de las articulaciones, del cartílago, de tendones, de ligamentos, de todo este tipo de cosas. Y esta parte, estas células madre, tienen la capacidad de convertirse en células, en este caso cartílago, músculo, hueso. Esa es la diferencia. Aquí, por ejemplo, ¿pudieran decir que puede curar la artrosis o nada más ayudar a minimizarla? Es difícil decir curar porque la artrosis al final de cuentas es un proceso degenerativo y el ser humano crece y es parte del envejecimiento natural. No podemos pararlo por completo porque imagínate, ahí sí estaríamos ya hablando de un tema, ojalá en algún punto lleguemos a eso, ¿verdad? En la investigación. En la actualidad a mí me gusta muchísimo utilizar la palabra reparar. ¿Por qué? Por ejemplo, la artrosis, lo primero que pasa con las células de cartílago no es que se mueran o que se pierdan, es que van perdiendo esta capacidad de comunicarse y es como con nosotros, como en los seres humanos. Cuando alguien no te puede escuchar o no puede hablar, se aísla. Entonces comienzan como a separarse y en vez de tener esta mallita de células que debemos de tener una tras otra para que soporten esta amortiguación, se van aislando y van dejando mucho espacio entre una célula y otra. Eso hace que el cartílago se haga más blando y pierda esta capacidad de comunicarse. Si una célula pasa mucho tiempo sin comunicarse, se muere. Aquí hay dos opciones. O se muere o se va a estos procesos de metástasis, cáncer, tumores, este tipo de cosas. Entonces, ahí es donde perdemos función de cartílago.
Las células lo que van a llegar y lo primero que van a hacer es el 70% de las células que se apliquen van a secretar exosomas, que es como si a nosotros, a la persona que no escucha, le pusiéramos un aparato de audición, ¿sabes? Entonces comienza otra vez a comunicarse y comienza a ser activo y comienza a regresar al espacio donde debe de estar y se repara. Pero si ya hay una célula muerta por ahí que duró mucho tiempo sin comunicarse, difícilmente vamos a recuperarla. Esa es la realidad. Y el otro 30% pasa a esta segunda etapa, que es la etapa que nosotros llamamos de sustitución, que sí son las células que se van a convertir en células de cartílago. Entonces, lo vamos a mejorar, vamos a alentar el proceso de desgaste y vamos a mejorar los síntomas. Y en un estadio adecuado de la enfermedad, sí podemos evitar una cirugía a largo plazo. Me encantó lo que dijo, porque creo que eso es algo que diferencia una empresa confiable, una práctica confiable como ustedes, que son honestos en ese sentido, porque de repente estás así y luego te dicen, te curamos a esto, te curamos lo otro, y pues ya saben, cuando escuchen ese tipo de comentarios, hasta ahorita no es posible. O sea, pueden retrasarlo, pueden retardar un poquito, a lo mejor reparar, retardar, eso. ¿Hay alguna posibilidad de que mi cuerpo cuando me lo pongan diga, esto es algo ajeno y empiece en guerra con las células y tengamos algún tipo de reacción, calenturas o algo así? Mira, hablando, porque en este tema de las células madre influye muchísimo la calidad del proceso que lleven. Entonces, hablando únicamente de las células del banco que yo conozco, que es el que ya tengo 8 años trabajando, que es el que utilizamos aquí, te puedo decir que es prácticamente nula esta posibilidad porque el proceso que llevan estas células, la forma que el cuerpo tiene de detectar que algo no es tuyo es que en la pared de la célula existan proteínas que yo no reconozco como mías. Entonces, este proceso que llevan a cabo en este laboratorio, lo que hacen es que la pared de la célula no exprese ninguna de estas proteínas, que en este caso son dos muy importantes, términos médicos, complejo mayor de histocompatibilidad y HLA. Entonces, esto hace que el cuerpo no lo detecte como extraño, por lo que realmente se considera que la posibilidad de rechazo es menos del 0.01% por los estudios que se tienen. Si te soy sincera, en estos 8 años que yo llevo utilizando este tratamiento, no he visto nunca un caso de rechazo. Ok. ¿Es apta para todos los pacientes? ¿Hay algún límite de edad en la que digas, no le pongas? La verdad es que es apta para todos los pacientes dependiendo la forma de aplicación. La más común, que es la intravenosa, que no va de la mano de la artrosis, esa es más intraarticular y estamos hablando más de adultos, pero es apta para todos los pacientes. Tenemos el paciente más chico desde 3 años y pacientes de 90 y tantos años que vienen a aplicarse. Entonces, es apto para todas las pacientes. ¿Cuáles en su experiencia son el tipo de articulaciones donde lo usan con más frecuencia? En la actualidad, yo creo que está rebasando la columna, la espalda baja y la rodilla, pero hizo un cambio de estos 2 años para acá, en el que antes era rodilla, rodilla, rodilla y por ahí de repente, ahorita estamos viendo mucho más problemas de columna. Tiene que ver el estilo de vida, tiene que ver el que estamos sentados en la computadora la mayor parte del tiempo y todas estas cosas, pero hizo este cambio entre columna, rodilla y ya secundarios, cadera, hombro, tobillo, también son muy utilizadas. Aquí, por ejemplo, sáqueme de esta duda. Cuando te la ponen, ahorita que mencionó que dijo que era la forma de ponerlo más local, supongo que es que poner una inyección, ¿no? En la zona. Sí. ¿Sí? ¿En la columna también? Sí, así es. ¿Duele? ¿Qué tamaño es la jeringa? O sea, si yo voy a ir por primera vez y traigo algún desgaste de articulación en la columna o en la rodilla o en el codo o en el hombro, quíteme el miedo. A ver, le invito, convénzame. No, depende mucho la articulación y depende mucho el paciente. Si te soy honesta, es un procedimiento que suele ser bastante bien tolerado. ¿Por qué depende mucho la articulación? Por ejemplo, en las rodillas es una articulación muy superficial, en donde si a mí me preguntas, es un solo piquete, llegas directo, los pacientes suelen venir con mucho miedo y se van diciendo, ¿a poco ya? Porque la verdad es que yo ni siquiera a veces uso anestesia cuando veo que la anatomía es fácil. La jeringa que utilizas para la rodilla es la misma que utilizarías para ponerte una inyección intramuscular. O sea, la realidad es que no genera mucha molestia. Sientes el piquetito, obviamente, y es desconocido como el sentirlo aquí en la rodilla, pero la verdad es que no es molesto, no es dolorosísimo. ¿Y cuando entra el líquido? Tampoco, al contrario, yo siempre les digo a los pacientes, es bien importante que sepan, puede dolerte un poco el piquete, pero una vez que entre el líquido, eso no tiene por qué doler. Adentro de las articulaciones es una cavidad, es como un globito, de hecho está rodeado por una cápsula, entonces no tiene por qué doler en el momento en el que el líquido está entrando. Puedes sentir presión, puedes sentir que la rodilla se aprieta, pero no tiene por qué molestar en el momento.
Y disculpe que la interrumpa, pero a ver, porque no me gustaría que fuera así como que, ay, sí, ahí te va la cuenta de tres, una, dos, y en el dos te la ponen. Cuando yo he visto los videos de que les ponen a los pacientes ácido hialurónico en la rodilla para lubricar un poco, o sea, les tienen que congelar, les hacen horrores a los pobres porque les ponen una canulota así de que para llegar hasta la zona. ¿Cómo ustedes le hacen con una jeringa más pequeña? La verdad es que cada médico tiene su técnica, ¿de acuerdo? Todas las articulaciones tienen algo que se llaman portales, que para yo ponerte un ejemplo, igual a mí me gusta como explicarle mucho a los pacientes así, es como si yo quiero entrar a un cuarto y llegar a esa esquina, de todos modos tengo que entrar por aquella puerta, ¿de acuerdo? Entonces es un poco lo mismo, tenemos estos portales anatómicos en todas las articulaciones para poder llegar. La rodilla tiene muchos portales, alrededor de 6. A mí en lo personal me gusta uno en específico que es del lado lateral, del lado externo de la rodilla. Te digo, es muy superficial la rodilla y obviamente cuando llegamos tienes que hacer ciertas pruebas como aspirar un poco que te dé líquido sinovial, que es el liquidito amarillo para que veas que estás en la articulación y que a la hora de pasar el líquido no exista absolutamente nada de resistencia, que pase muy sencillo. Haciendo esto estamos seguros que estamos en la articulación. Cuando hay mucho desgaste en una persona o a lo mejor es una persona con sobrepeso o a lo mejor es una persona con anatomía difícil, que es una rodilla más grande, es necesario utilizar otro tipo de cánulas para poder llegar sin lastimar. Y muchas veces vemos así agujas largas, porque por ejemplo para columna utilizo agujas largas, para cadera también, y nos asustamos. Pero la realidad es que por lo general, entre una aguja sea más larga, va a ser más delgada. Entonces, las molestias incluso pueden ser menos. A veces, por distancias, tenemos que utilizar agujas más largas, pero el grosor de la aguja va a ser el mismo. Pero, por ejemplo, no se apoyan ni ponen tantito gilocaína o algo frito, de perdida, no sé, a voltear el pajarito y tómala. Realmente no es un problema. O sea, si yo voy, no voy a tener ningún tipo de dolor en ningún lado. Mira, te digo, depende también totalmente de la anatomía del paciente. Si es una rodilla como normal, como el 90% de las rodillas que aplicamos, la realidad es que no, porque la anestesia que funciona también va inyectada. Y por sí sola la lidocaína inyectada duele. Entonces es poner un piquete, que te duele el piquete, que te duele la anestesia y luego dar otro piquete. Cuando yo sé o veo que una anatomía es difícil o que a lo mejor me puede costar trabajo entrar a la rodilla, pues entonces digo, ok, o que tengo que usar una cánula más grande o demás, ok, vamos a poner un poco de anestesia para evitar estas molestias. Otra cosa muy importante por lo que yo digo, a veces es peor, por así decirlo, es porque dentro de la articulación no podemos poner lidocaína, porque la lidocaína es tóxica para el cartílago. Entonces, al final de cuentas, el último piquetito, que es el brinco que se siente, lo vas a sentir, tengas anestesia o no tengas anestesia, ¿de acuerdo? Entonces, ese es el asunto. Es muy dependiente de cada paciente. Te soy honesta, la verdad es que yo creo que es la práctica, pues yo tengo mucho tiempo ya haciendo esto y es raro, o sea, la verdad es rarísimo quien me diga, ay, me dolió muchísimo, ay, o sea, al contrario. Eso me gusta, porque hay personas que cuando vas a que te saquen sangre o cualquier cosa que tienen muy buena mano y eso es muy importante. Yo estoy bien traumado y voy a aprovechar para platicar mi anécdota. Estoy bien traumado con eso, porque una vez vi una ensalada que se hacía con pepinos así y que usaban una máquina para rebanar así. Y cuando le estaba haciendo así, ¡fuf! Me rebané un piquito del dedo así, pero así súper chiquito. Entonces no se me paraba la sangre, estaba sangre y sangre y sangre. Tuve que ir a emergencias. Entonces me dice el doctor, mira, te tengo que cauterizar porque no te puedo poner un punto porque no agarra por la zona donde está. Entonces me dice, ¿qué prefieres? Te puedo poner una inyección que te va a doler un chorro para anestesiarte o te cauterizo así a la brava. Entonces me dice, ¿van a hacer 2 toques o te va a doler mucho la inyección? Y yo dije, no, pues mejor, cauteríceme así a la brava. Entonces me puso los 2 y no paraba. Total que terminó poniéndome 16 cauterizadas y siempre estuve esperando la jeringa. Entonces por eso soy muy sacatón con eso cuando me dicen, pero que me tranquiliza. Si algún día quisiera algunas células madres, ya sé que puedo ir con usted que tiene la mano ligera. Sí, no. Y la verdad es que, por ejemplo, si nunca te han inyectado lidocaína, sí duele. Es doloroso, la pura lidocaína en la piel es muy dolorosa. Sí me dijo el doctor eso, pero cuando te la ponen en balanza, ¿qué prefieres? ¿Gilocaína o 2 quemadas? Y yo, no, pues 2 quemadas, obvio.
o sea, sé que me va a doler menos. Pero ya cuando al final de cuentas no lo podían cerrar y se nos fue a 16 puntos de quemada contra uno de gilocaína, pues, o sea, ya ahí la balanza creo que sí me hubiera ido con la gilocaína, porque todavía me salí con el dedo sangrando. No, sí, o sea, por ejemplo, eso también es importante que sepan. Yo les digo a los pacientes siempre, así, 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 pero es un intento. Si a la primera no se puede poner, o sea, hay que volver a intentarlo y al el siguiente anestesia y ya. Cuando se hace este tipo de procedimientos, ya sea en la espalda o en alguna articulación, ¿se hace en la clínica? ¿Se tiene que ir a un hospital? ¿Qué puede esperar? Depende. En la actualidad ya casi todo lo hacemos aquí. Tenemos ya desde hace un tiempito un cuarto específico de procedimientos donde tenemos todo lo necesario para aplicarla. Por ejemplo, para columna, para cadera, utilizamos un fluoroscopio, que es una máquina como de rayos X en tiempo real para asegurarme que la estoy aplicando exactamente donde necesita ir, porque columna y cadera pues sí son más profundos y más complicados de llegar. Y también un ultrasonido para temas a veces de cadera en pacientes delgados, para temas de hombro o para lo que se necesite. Es muy raro que ya necesitemos en la actualidad movernos porque son procedimientos realmente muy sencillos, son procedimientos muy seguros. Si conlleva algún riesgo extra ya inherente del paciente, bueno, entonces lo hacemos en algún hospital. Cuando te haces el tratamiento, ¿cuánto tiempo te dura el efecto? ¿Al cuánto tiempo puedo esperar? Digamos, soy nuevo, llego, ya me convenció de que no me va a doler y que tiene excelente mano. Ok, vamos a darle. Ya sé que no es una cura. ¿Cuánto tiempo realmente yo como paciente puedo decir, estoy sintiendo una mejoría o ya no sientes mejoría, nomás no empeoras tan rápido? ¿Qué pasa? Es un proceso, depende mucho cada cuerpo, pero el proceso por lo general, lo más común que se ve suele ser el siguiente. Te lo aplicas, ese día probablemente no sientes absolutamente nada, pero los siguientes 3 a 5 días aproximadamente, lo más común es que sintamos dolor e inflamación. Y aquí voy a hacer un paréntesis muy importante, porque un paciente que viene con desgaste de cartílago o desgaste de articulación me va a decir, pues ya me duele, ya se me inflama. No. La verdad es que lo común, no a todos les pasa, pero lo común es que estos primeros días duela y se inflame más que lo que ya nos dolía previamente. Y otro tema muy importante también es que yo siempre recomiendo evitar la primera semana antiinflamatorios. Yo doy una receta con analgésicos, te digo que ponte hielo, eleva la extremidad, no camines demasiado, si haces ejercicio, tómatela tranquila esta semana y evitemos antiinflamatorios. ¿Por qué? La manera en la que las células esta primera semana tienen de trabajar es exagerar una respuesta inflamatoria para luego atacarla. Entonces, el tomar antiinflamatorios ahí nos puede un poco disminuir este proceso. Solamente la primera semana que pasamos esta etapa. A los 3 a 5 días, o incluso hay personas que no les pasa ni un día, pero más o menos, te vas a sentir exactamente igual que te sentías antes de la aplicación. Y los beneficios los empezaremos a ver a las 4 a 6 semanas después de que se aplica. Empezar a ver de manera paulatina. Y todos los beneficios de manera completa, es decir, todo lo que logramos nosotros mejorar, lo vamos a ver dentro de 6 meses. ¿Esto quiere decir que en 6 meses ya es lo que me duró? No. Quiere decir que en 6 meses lo que alcancemos es lo que va a permanecer, porque ya no voy a tener células madre en mi organismo. Ya lo que va a existir en mi organismo es mi propio tejido sano. ¿Se puede poner ahí otra inyección para mejorarlo más o ya no se puede? Sí, y siempre les digo a los pacientes que también es importante el seguimiento. A los 6 meses, entonces comparamos los resultados que tenemos tanto en cómo se sienten, qué tanto pueden hacer de ejercicio. Obviamente siempre con los estudios previos, ya sea radiografía, resonancia, dependiendo del paciente, se repite y es la manera en que tenemos de comparar qué tanto funcionó. Y aquí hay 3 escenarios. Perdón que le interrumpa, nada más para aclarar ahorita que dijo lo de las... Corríjame, es lo que le estoy entendiendo, ¿eh? Por ejemplo, que yo traigo aquí algo, ¿no? Antes de hacer el procedimiento, toman algún tipo de radiografías, o algo, y van a ver cómo está el desgaste. A los 6 meses tomamos otra y vamos a poder comparar de cómo se veía, cómo estaba, y ahí podemos ver una mejoría. O sea, es algo que sí es científicamente tangible, con una imagen, decir, ok, o sea, aunque sea un milímetro, pero de todas maneras algo se vio de mejoría.
Sí, claro. Es un poco más complicado en la radiografía, digo, a lo mejor en ojos ya de nosotros que vemos esto todo el tiempo es más fácil decir, ok, sí se está viendo y para una persona puede ser como insignificante, pero por ponerte un ejemplo, rápidamente te explico. Nosotros obviamente hemos estado en investigación muchos años y la manera en la que yo empecé a trabajar con esto fue con un protocolo de investigación precisamente en desgaste de articulación de rodilla. La manera en la que tenemos de medir la rodilla es con algo que se llama un cartilograma, que es un estudio muy específico, que es cómo se mide el cartílago en este estudio, es valorando la velocidad que tiene el agua para correr en el cartílago. Entre más rápido corre el agua, hay más espacio para que pase. Entonces, quiere decir que sirve menos. Entonces, un promedio, lo normal va de 70 a 120 metros sobre segundo, que es como se mide. Un cartílago dañado puede llegar hasta 300. Entonces, nosotros hicimos este estudio en 56 pacientes, se les aplicó una dosis, se les repitió este cartilograma y de tener un promedio de velocidad de 250 metros sobre segundo, lo bajamos hasta 125 metros sobre segundo. Es muy tangible, hay mucha evidencia científica, nosotros no vamos a aplicar para cosas que no estén científicamente demostradas y hay forma de demostrarlo. Así es. Otra, dijo usted, hay 3 cosas muy importantes. ¿Cuáles son? Digo, a los 6 meses hay 3 escenarios y hay que ser muy honestos con esto también. Las tasas de éxito en la actualidad van arriba del 96%, que es muy alto. Pero ¿cuáles son estos 3 escenarios? Pues uno que sería el ideal, decir, ok, excelente, ya mejoramos todo lo que pudimos mejorar, se ve súper bien, tú te sientes muy bien, ya vuelve en años cuando otra vez tengas desgaste, porque al final, como te comento, pues al final vamos a seguir desgastándonos de todo, ¿no? Hay pacientes que hace 5 o 7 años y siguen sin otra aplicación y está excelente. Ahora, el segundo escenario sería, ok, vimos una mejoría importante, pero yo creo que todavía podemos mejorar más. Entonces, en ese caso, la recomendación será hacer una segunda aplicación. Y el tercer escenario, pues que sería el peor, el caer en ese 4%, en el de decir, ok, sabes que no estamos teniendo los beneficios esperados. Y en ese momento también es ser bien honestos y decir, no tiene mucho sentido que sigamos con ese tratamiento. ¿Por qué? Porque no estamos viendo los beneficios que esperamos. Y la gente que es muy proactiva, se puede decir, yo no traigo desgaste, no me duele nada, póngame para prevenir. ¿Eso se maneja o eso ya es nada que ver? Sí se hace, es muy raro en la actualidad, porque en la actualidad es rarísimo que alguien llegue y diga, no me duele, pero ponme para, o sea, la verdad no, pero sí tenemos pacientes, sobre todo deportistas, que lo hacen y pues eso sería lo ideal, siempre la prevención va a ser lo mejor. Pero ahí también se aplicaría con la jeringota en el área indicada o ahí ya me lo ponen intravenoso para tener una general. Si lo que estamos buscando es el tema articular específicamente, tiene que ser localizada. También otra cosa importante ahí, el por qué, es que el cartílago articular y o sea, todo dentro de la articulación, o sea, la articulación se rodea por una bolsita que se llama cápsula. Y todo lo que esté dentro de esa cápsula no tiene riego sanguíneo. No se nutre por sangre, se nutre por líquido sinovial. Entonces, si yo me lo pongo por la vena, no va a llegar ahí. Okay, tiene sentido. Ahora, la pregunta que le iba a hacer, todo lo que me está diciendo se oye muy bien, pasé la primera etapa, ya vencí el miedo a las jeringas, ya tomaron mi radiografía, ya voy a poder corroborar que todo esté, pues que sea bien. Ahora, ¿cómo le hago para saber que no me van a dar gato por liebre? Claro, hay varias cosas a tener en cuenta. Una cosa es el centro de aplicación, ya sea consultorio, clínica, hospital, lo que tú quieras. Y otra cosa es el laboratorio y banco de células de donde se van a obtener. Entonces, ambos lugares tienen que estar certificados. Aquí en México tenemos COFEPRIS. Por allá han escuchado seguramente mucho la FDA. FDA es la institución que regula servicios de salud en Estados Unidos. Aquí en México es COFEPRIS. Y COFEPRIS expide licencias a todo personal y a toda infraestructura que ofrezca servicios de salud que tenga la regulación adecuada. Entonces es importante que tanto el centro de aplicación como el laboratorio de donde vienen las células tenga una licencia de COFEPRIS. Otra cosa bien importante que hemos visto mucho últimamente es que le van a decir, sí, aquí está el número de COFEPRIS. COFEPRIS tiene una página donde ustedes pueden meterse y poner ese numerito y les va a dar el nombre de la empresa y para qué está dada esa licencia. En la actualidad esto está muy de moda y se presta mucho a muchas cosas. Entonces de repente por ahí hemos visto que unas células ahí con el número de licencia de otro laboratorio que no, o sea, entonces eso es importante. Cuando se hagan aplicaciones localizadas, como en este caso que estamos hablando de la articulación, lo ideal siempre va a ser que lo aplique un especialista. ¿Por qué? Porque no siempre lo que creemos que es desgaste, no siempre lo que creemos que es una cosa es otra cosa. No todo dolor de rodilla se trata de la misma forma, no todo dolor de columna. Entonces es importante una valoración inicial
Es importante que no te vendan magia, no existen los productos milagro, no hay, este tampoco es un producto milagro, las licencias de ambos. Y cuando tú termines un estudio, te deben demostrar cantidad de células, número de lote, fecha de caducidad y te deben de entregar un certificado al final de los estudios que se le hicieron a tus células. Aquí, corríjame, pero ahorita cuando dijo número de células, por ejemplo, ¿cuánto es lo normal? Porque es como con los probióticos, ¿no? Que te dicen, ¡ay, trae 1,000,000 de probióticos! O sea, y dices tú, eso no es nada. ¿Viene algún dato cuando dijo el número de células? ¿Cuánto es un buen número o qué número debo de poner atención a? Mira, depende mucho también el problema que estemos tratando. Hace muchos años, cuando las células empezaron a estudiarse, se utilizaban dosis de 7 millones, 14 millones, que justamente eso es nada, ¿sabes? En la actualidad, para temas articulares y sistémicos de que para todo el cuerpo, incluso ya 50 millones se me hace poquito, pero ya de 50 millones a 100 millones me parece, hablando de articulaciones, una buena cantidad. Ok, entonces para que sepan eso, y el empaque debe estar cerrado, me imagino, que te lo abran así. Claro, hay lugares, por ejemplo, nosotros que ya es una clínica especializada en esto, donde tenemos un contenedor donde las células nos llegan y ahí se ponen y de ahí se sacan. Eso muchas veces no lo ve el paciente porque pues ya están ahí. Pero cuando es en un consultorio, por lo general deben de llegar en una hielera o en una red de frío, no pueden tener picos de temperatura. Sí pueden estar a temperatura ambiente, pero no pueden estar con picos de temperatura. Se recomienda de 4 a 8 grados la transportación. Otra cosa importante también es que sepan que tampoco son células madre los que les digan, tú vas a consulta un día y te dicen, sí, ahorita se las pongo, aquí las tengo. No se puede. Son células vivas y estando en el medio ambiente se mueren. Entonces necesitan ser procesadas y aplicadas en las primeras 24 horas se terminan de procesar. Entonces, la ideal sería 24 horas. Entonces, si tú llegas a una consulta y te digo que ya eres candidato y ya me dices, ok, me las quiero poner, tengo que agendarte otra cita para yo pedir al laboratorio las células y que se me traigan para cuando se van a aplicar. O sea, no es un medicamento de esos que tenemos en Anaquel, no se puede tampoco. Y qué bueno que están diciendo eso. ¿Alguna reacción que pudiera decir, ya me la puse, está atento a esta reacción o no hay reacción, no puede pasar nada, todo bien? En la aplicación localizada realmente no, es muy localizada, como te digo, las células se quedan ahí. ¿Qué es lo que puede pasar? Pues eso es lo que te digo, los primeros días se puede inflamar mucho, aquí puede pasar eso, o hay personas que no sienten absolutamente nada y a las 2 semanas, así como relojito, se inflama muchísimo. Es una respuesta inflamatoria tardía, no se tienen que asustar y por eso es importante que lo hagan con una persona que conozca tanto de la medicina regenerativa como que sea especialista en el área, porque pues yo ya veo eso, por ejemplo, y te digo, hizo una respuesta inflamatoria tardía, le está doliendo porque hay líquido inflamatorio en la rodilla, hay que sacar ese líquido para que no tenga molestia, ya no se van las células en ese líquido porque las células ya se adhirieron al tejido, ya es solamente líquido inflamatorio y listo, eso puede pasar. Otra cosa que puede pasar, que eso es importante, la única cosa a tener en cuenta es, todo lo que conlleva llevar algo de afuera del cuerpo hacia adentro del cuerpo tiene un mínimo riesgo de infección. Obviamente en la actualidad, con todas las técnicas de esterilidad, con las técnicas adecuadas de aplicación, es prácticamente nula. Yo siempre digo, afortunadamente todavía no me ha pasado en lo que tengo ya de aplicando, y no solo células, porque se infiltran muchas cosas, se infiltran muy rara vez esteroides, se infiltran geles de ácido hialurónico, se infiltran muchas cosas, se hacen aspirados de líquido, conlleva el mismo riesgo de infección, es inherente del procedimiento, no del producto. A menos que el producto sea malo, pues ahí sí, ¿no? Pero en general es inherente del procedimiento y aunque el porcentaje es mínimo, existe. Doctora, para la gente que viene de fuera y que está interesada en viajar a alguno de sus 3 puntos, ¿puede empezar el tratamiento virtualmente? Sí, de hecho tenemos muchos pacientes que viajan a la aplicación porque pues no hay en muchos lugares este tipo de terapias. Entonces, por lo general agendamos una consulta virtual inicial donde platicamos de todo. Si tienen estudios también me los mandan desde antes para irlos valorando y decidir un tratamiento. Muchas de las veces los pacientes ya cuando vienen pues ya tienen un tratamiento establecido, vienen a su aplicación. O hay veces que nos falta por ahí completar algunas cositas en donde tomamos un día para que se hagan todos estos estudios y después hacer el tratamiento. Pero una valoración virtual inicial sí siempre la realizamos si es necesario.
Y si quisiera viajar a cualquiera de sus 3 puntos, ¿cuánto tiempo tengo que planear mi viaje, estarme ahí? Depende cuántas articulaciones y qué tanto quieran tratar, pero un promedio de tiempo es que los pacientes mínimo estén 3 días. Excelente. Muchas gracias, doctora, por su tiempo. Vamos a dejar aquí abajo la URL de su tarjeta digital, también de las otras 2 ubicaciones que manejan, para que la gente pueda contactarlos por si tiene alguna duda. Por último, lo que guste agregar, algo que se me haya pasado para que cerremos el episodio con sus palabras. Nada, creo que esta es una rama de la medicina muy prometedora, tiene resultados muy buenos, las tasas de éxito son muy buenos. Acuérdense que es importante individualizar cada caso, no todos somos iguales, entonces siempre una valoración previa es necesaria. Y por favor, ya lo hablamos mucho, pero háganlo en lugares y con personas y con productos que siempre tengan sus certificaciones para que ustedes se aseguren de esto. Excelente. Muchas gracias por escuchar y hasta luego. Hasta luego. Después de mi plática con la doctora Iridia, puedo concluir que la medicina regenerativa ofrece una alternativa con base en evidencia científica para tratar el desgaste articular. Aunque un pequeño porcentaje, alrededor del 4%, no se observan resultados, en la mayoría de los casos los efectos son muy prometedores. Solo recuerda verificar bien dónde y quién te hace las aplicaciones del tratamiento para que siempre cuides de tu salud. Si andas buscando un buen doctor, ve al link de nuestra página web donde encontrarás algunos que ya nos dimos el tiempo de verificar y revisar para ti. Soy Kurt y esto fue MedTac. Antes de escoger a tu doctor, investiga sus años de experiencia, así como el número de procedimientos que ha realizado y si es miembro de las instituciones que regulan y certifican que cuenta con los estudios y conocimientos necesarios para realizar los procedimientos y cirugías que ofrece. En la descripción encontrarás un enlace con más información sobre el tema hablado, así como los especialistas dentro de la República Mexicana que cumplen con los requerimientos para hacerlo. La información mencionada aquí representa un punto de vista y no debe ser tomada como una valoración médica. Y recuerda, invertir en salud para no gastar en enfermedad es una excelente filosofía. Gracias por escuchar y no olvides suscribirte a nuestros canales.